ocasión vamos a hablar de un tema que es áspero, es arduo, es difícil de explicar, es difícil de entender, es difícil de convencer al inmediato, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Y la educación se ha entendido de muchas maneras. Se ha entendido como mejorar los espacios de los colegios, las salas de clase, como mejorar los implementos de la clase, tener mejores computadores, mejores accesos. En ocasiones no nos damos cuenta de que la educación en sus fundamentos es algo muy distinto a aquel ambiente. A veces no nos damos cuenta de que mejorar el ambiente en el fondo no mejora la persona. El carácter de uno no depende del exterior, depende de los valores que uno conserva, depende de aquellos fines, aquellas finalidades que uno se ha puesto en mente y que quiere conseguirlos. Si buscas la consecución de lo pleno, de lo máximo, de lo justo, de lo ajustado, de lo sincero, de lo que te convence, de aquellas cosas que te parecen razonables, irrazonables porque te has dado cuenta de que son siempre válidas o convincentes siempre a lo largo de la historia para todos. Pues bien, entonces tienes un camino bien orientado. Si estás buscando la plenitud, la satisfacción, la sensación de estar en conexión vinculativa con las personas, si estás orientado en buscar amigos, bien, estamos muy bien. Ahora no todos estamos orientados en esa dirección porque nos falta comprender cuáles son esos fundamentos esenciales de la educación. Aquí en el pizarrón he estado poniendo aquello que os voy a contar para que lo podáis ver. En principio lo que se necesita para educarse es un aspecto que en ocasiones se nos pasa. Se nos va de largo, no nos damos cuenta de ese aspecto tan importante que es el interés. Si no hay interés, aunque tengas un profesor de Harvard, aunque tengas el mejor profesor docente de la Complutense, aunque tengas, no sé, el más capo de Cambridge, si el alumno no tiene interés, no va a aprender. Eso es fundamental. Para aprender se exige el interés de cada aprendiz. Si no hay interés en el aprendiz, no hay educación, no hay posibilidad de educarse. El interés es el aspecto fundamental para la educación. Y por otro lado, los recursos explicativos, los recursos docentes, los recursos en cuanto a calidad del raciocinio que muestra el pedagogo, el docente, el maestro. Esas dos cosas son importantes para que se establezca la educación. Pero el fundamento esencial de la educación es la similitud. La similitud entre el estudiante y entre el profesor, entre el docente y el estudiante. Esa similitud solamente se establece o se logra durante un tiempo donde el profesor, el docente, explica, transmite, hace que el alumno comprenda valores. Y cuando hablamos de valores estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando no solamente de los valores cognitivos, de esos valores de, ok, estoy dando una charla academicista y te voy a explicar matemáticas, geografía, lengua, historia, biología, etcétera. Eso es un aspecto importante el educar a los hijos en esas materias, porque siempre es grato saber dónde se encuentra Londres. Pero no es lo fundamental. ¿De qué nos sirve que esa persona sepa dónde está Londres, dónde está Madrid, dónde está África, que sepa también ecuaciones, que sepa también, no sé, aspectos de geometría, de lenguaje y todo lo demás, pero es un irresponsable? ¿Y de qué nos sirve un laureado con la excelencia académica si después resulta que es un ser irrespetuoso, irresponsable, indisciplinado, que no atiende, que no entiende y que no está atento a las necesidades del contrario? ¿De qué nos sirve un premio nacional? Un premio nacional si resulta que es mentiroso, si resulta que es impuntual, si resulta que es alguien del que no puedes confiar. ¿Y de qué nos sirve un egresado en Harvard si resulta ser el más cobarde de la nación? ¿De qué nos sirve eso? No sirve de nada. ¿Subirías a la Concagua o el Everest con un compañero débil, destemplado e imprudente? Yo no creo que a nadie le guste tener por compañero a un amigo
recién salido de Harvard, que es celoso e indiferente con los demás, que además de eso es arrogante, o en algunos casos ignorante, y que es invasivo, imprudente, impositivo y que es también débil y no responde a las necesidades. O es un tanto mentirosillo, y te dice cosas que solamente son racionales, pero que no son razonables. ¿De qué le sirve a ese aprendiz tener tanto conocimiento de geografía, matemáticas, historia, lenguaje y todo lo demás, y sacarse un promedio 7 en cada uno de sus cursos, si cuando llega a la casa no responde a las necesidades globales, a las necesidades familiares, a las necesidades particulares de él mismo? O si ves que es un insociable, ¿por qué? Porque no se asea, y como no se asea te muestra un aspecto desagradable. ¿Por qué? Porque es imposible de respetar, porque nunca llega a la hora, es decir, es un impuntual. Y no solo es un impuntual, sino que deja todas las cosas a medias, todo lo deja sucio. Entonces, ¿de qué nos sirve la educación academicista si no tenemos normas de comportamiento? Si no tenemos normas de convivencia que permitan las relaciones humanas en su estabilidad, en su paz, en su tranquilidad, en su confianza, en su respeto mutuo. Luego, ¿cómo conseguimos ese tipo de educaciones? Porque esa educación en los valores tiene que ver con aspectos fundamentales de la persona, que los vemos en los niños. Cuando observamos los niños, ¿qué es un niño? No es un niño un ser incondicional ante la voluntad de cualquiera. Ante la voluntad de cualquiera, el niño se ofrece y se entrega voluntariamente. No tienes que decirle, oye, tienes que venir aquí porque esta es la razón que te explico para que tengas que venir aquí. No, le llamas, oye, Pepe, y viene. Súbete a la mesa y se sube. Limpia la ventana y lo limpia. Es leal y es voluntariosamente incondicional ante cualquier necesidad. La voluntariedad incondicional existe en toda la creación. Aquí tenemos un perro y un gato, y cada vez que suena el menor ruido, el gato atiende corriendo a ver qué es lo que pasa, y el perro sale a ladrar para defender su territorio. Esa incondicionalidad existe en la creación. Esa incondicionalidad ante lo necesario debemos educarlo en los jardines infantiles. Incondicional ante el bien común. Ser incondicional ante el sentido común, ser incondicional ante el ideal común humano. Esa incondicionalidad hacia el más experto, hacia el más sensible, hacia el más sabio, ante la persona que tiene más edad que tú. Si tiene más edad que tú, ya tiene más vida que tú. Dejémoslo ahí, simplemente tiene más vida. Ha existido más tiempo que tú. Puede ser bueno, pero ha existido más tiempo, y por existir más tiempo amerita respeto. Y no solamente respeto, amerita que no viole su dignidad, que no viole su integridad, que no viole su humanidad, porque es un ser humano. Entonces, la educación, ¿hacia dónde tiene que apelar? Tiene que apelar hacia el desarrollo de la convivencia, del convencimiento y del comportamiento. Esos tres aspectos. Hoy vemos jóvenes paseando por las calles, manifestándose también en las calles, pero si analizamos su comportamiento, y no es el de todos los jóvenes, lógicamente, es el de una minoría muy pequeña, pero nos damos cuenta de que esa minoría pequeña también es una minoría que sale de colegios, de buenos colegios, que sale de universidades, de buenas universidades, supuestamente buenas. Ahora, ¿por qué son buenas? ¿Son buenas porque disponen de recursos económicos o son buenas porque disponen de recursos educativos? Esas personas que salen a la calle y siendo jóvenes estudiantes no demuestran ni normas de comportamiento, ni normas de convivencia, ni normas de convencimiento tampoco. Entonces, ¿cuáles son las normas de comportamiento que podemos educar a nuestros hijos? Las normas de comportamiento son muy simples. Son simplemente atender, entender y estar atento a las necesidades
a los deberes, a las obligaciones, aquellas cosas que son predominantes, que son urgentes, que son prioritarias. Nada más que eso. Atender, entender y estar atento al otro. Atenderle con amabilidad, entenderle con interés. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Por qué? Hay personas que no escuchan al otro, que simplemente hablan, son como bocinas, como trompetas, porque soplas un poco y suena mucho. Y no se enteran de nada. Eso, entender, estar atento y atender al otro significa estar interesado por el otro y por el bien del otro y por el bien común, lógicamente, el bien del otro y el bien tuyo también, bien particular. Luego, las normas de comportamiento nos obligan a atender, entender y estar atento a las necesidades del conjunto. Y las normas de convencimiento, ¿qué nos dicen? ¿De qué nos convencemos? Nos convencemos solo y exclusivamente de aquello que consideramos cierto, pero para considerarlo cierto tenemos un par de elementos ahí en nuestro brain, en nuestro cerebro. Tenemos, por un lado, el sentido común, que es aquella razón o aquel raciocinio, aquello razonable que es convincente siempre a todos. Y por otro lado tenemos nuestro criterio, el criterio que se forma a lo largo de nuestra historia, el criterio que nos dice, bueno, si soy español, los toros son una buena feria, ir a los toros es bonito, bueno, porque soy español, pero si salgo de España y voy a Inglaterra me cortan. Pero ¿cómo va a ser bonito matar a un toro? Obvio que no, pero son criterios. Los criterios los formamos nosotros en base a nuestras propias convicciones. Ahora, no todas nuestras propias convicciones están basadas en la realidad. Muchas de nuestras convicciones son ficticias o son artificios, o vienen simplemente por escuchar algo. Me han contado que tengo que votar a este y voto a este porque me lo han contado. Yo no he hecho ninguna evaluación del personaje, no sé si es rico, si es pobre, si es inteligente, si es falso, no lo he visto nada más que en televisión, pero me han dicho que haga esto y lo hago. Ese es un tipo de criterio, por el convencimiento social o por el convencimiento de aquello que está más cerca tuyo. Pero el sentido común no tiene mucho que ver con ese tipo de criterio. El sentido común es aquel que beneficia siempre a todos, aquel que ajusta todo, aquel que es justo siempre y en todo, aquello que es verdadero porque es incambiable, invariable, es inmanente, es constante, y esas razones constantes, invariables o inmutables y continuas, lógicamente son verdades ciertas. El teorema de Pitágoras todavía es cierto. Entonces, ¿cómo desarrollamos nuestro criterio? En base al reconocimiento inductivo y deductivo. Ese reconocimiento inductivo y deductivo nos permite inducir si eso es o no es cierto, nos permite deducir si eso es o no es cierto, y nos permite también discernir de entre lo bueno y lo mejor. De entre aquello ajustado, a lo mejor hay una justa razón un poco más profunda, o más justa, o más ajustada. Luego nuestra inteligencia se desarrolla mediante la investigación de las razones justas. Y esas razones justas hay que evaluarlas. No se puede creer uno la razón simplemente porque te lo dicen. Uy, viene un extraterrestre en un plato, en un platillo. Viene en un platillo y no se trajo una cazuela. ¿Y por qué vienen en platillos y no en cazuelas? O en sartenes, no, vienen en platillos. Bueno, ¿ya has visto tú algún platillo? No, sí que lo vi en la televisión, que lo vi, uy, he visto unas fotos, pero ¿dónde está el platillo? ¿De qué mineral es? ¿Dónde se guarda? No, es que lo tiene escondido aquello, pues bueno, que bien escondido porque es seguridad social. ¿Pero qué es eso? O lo has visto o no lo has visto, o tienes pruebas o no tienes pruebas. Luego, el desarrollo de la inteligencia se basa en la certidumbre, se basa en la sinceridad, se basa en aquellas razones que son justas porque son constantes, son continuas, son inmanentes, existen en todo y son también inmutables, no cambian nunca. En base a eso podemos desarrollar una conciencia intelectual ajustada, un sentido común que va creciendo a la medida que adquirimos cada vez más noción o más conocimiento. Y por otro lado está el cómo desarrollar la convivencia humana. La convivencia tiene tres aspectos. Por un lado, nosotros seducimos unos a otros en nuestras relaciones, y si los seducimos con afecto, lógicamente, se va a crear ese atractivo, porque frente al afectuoso uno
se siente atraído, cuando te atienden, te entienden, están atentos a ti de una forma amable, simpática, sincera. Nos sentimos muy atraídos por ese ser, por esa persona. Pero si no nos atienden o no nos entienden o no nos seducen con afecto, nos vamos, buscamos otro lugar. Luego, seducir con afecto es la primera instancia para mantener una buena relación cívica, las normas de convivencia agradables. Persuadir con la verdad, no imponerse orgullosamente o no marcharse, ignorar al otro y dejarle ahí con la boca abierta. No, hay que saber persuadir. Y si tú crees en algo distinto a lo mío, mira, yo tengo una opinión distinta a la tuya por esta razón y por esta otra razón y por esta otra razón. ¿Qué piensas de esas razones? ¿Tú crees que eso es más convincente que lo tuyo, no? Pues tú tienes una convicción bastante clara en ese aspecto, yo te voy a dar las otras razones por las que yo creo lo contrario. Bueno, eso no es discutir, eso no es ponerse a dar guantazos el uno al otro, es simplemente tener una relación de persuasión, de saber persuadir al otro y persuadirlo con moderación. No hay que persuadirlo en plan, ¡voceríos! ¡Que yo grito más! Entonces, como grito más, tengo más razón que tú. No, porque así no se persuade. La persuasión tiene que ser bien tranquila. Cuando tú conoces algo y estás seguro de algo, no te tiembla nada. Empieza a temblarte los nervios cuando tú no estás seguro. Cuando tú no estás seguro de lo que estás diciendo, lógicamente estás mirando a ver si el otro te ve. Uy, es la verdad. No, es que yo pienso. No, eso es cuando te falta seguridad. Cuando estás seguro de tu conocimiento, independientemente de qué cosa se te enfrente contraria a ese conocimiento, tú te vas a parar y vas a ofrecer el raciocinio ajustado a la demostración de esa razón, lo vas a demostrar y ya está. Y si el otro lo cree, bien, pero para creerlo lo primero que tiene que tener es interés, porque si no tiene interés en escucharte, lógicamente no. ¿Qué importa? ¿Qué importa lo que digas a alguien que no te interesa, o que no te interesa, a alguien que no se interesa en aquello que tú le estás ofreciendo? ¿Seguirías ofreciéndole? No, es perder el tiempo nada más. Bueno, entonces, a nivel de comportamiento, sabemos que tenemos que atender, entender y estar atentos a las necesidades del otro y a las necesidades globales, a las necesidades comunes. Ese atender, entender y estar atentos hace que nuestro comportamiento sea agradable. A nivel de comprensión de conocimiento tenemos que deducir, inducir y discernir de entre lo racional aquello que es razonable. Y a nivel de compartir con los demás, de convivencia, las normas de convivencia nos dicen que tenemos que seducir con afecto, persuadir con verdad y motivar con el ejemplo de lo correcto. Si yo motivo al otro con lo ejemplar, el otro se va a sentir motivado también a seguirme. Pero tengo que motivarle con lo ejemplar, no puedo motivarle con solo aquello que a mí me interesa. Por eso que necesitamos la incondicionalidad, necesitamos la actitud voluntaria. Nos falta esa asociación de voluntarios incondicionales por el bien común. La asociación de voluntarios incondicionales por el bien común debería de ser nuestro partido político, nuestro grupo religioso, nuestro ideal filosófico. Eso debería de ser. La incondicionalidad por el bien común. Estar siempre atento a qué es lo necesario. Si estás en la cocina y comes, bueno, lava los platos. No dejes los platos para que los limpie la nana o los limpie tu madre o los limpie tu padre. Lávalos tú. Esa cosa, oye, que no has hecho esto, fíjate que me dejaste la puerta abierta, oye, fíjate que se quedó la puerta. Bueno, si ves la puerta abierta, ciérrala. ¿Por qué tienes que acusar, reclamar y rechazar al otro porque se dejó la puerta abierta? Por alguna razón será. Pero estamos acostumbrados a acusar, a reclamar, a rechazar al otro por pequeñeces. Y al final después se divorcian. Yo no entiendo por qué llegamos a esto, no sé cómo llegamos a esto. Yo me pasaba todos los días diciéndole cómo hacer las cosas. Yo le decía. Bueno, yo le dije a ella también, yo estaba contando todos los días a ella que tenía que cuidar esto, que tenía que cuidar a los hijos. Yo le dije a ella todo el tiempo y ella nunca me hizo caso. Nunca, aquí estamos, ahora fíjate tú, ahora resulta que estamos divorciados. Y no, yo no entiendo por qué, la culpa la tiene ella. Ese tipo de actitud es muy común.
Es muy común culpar al otro de la irresponsabilidad que uno no cumple. ¿Cómo se siente aquel que ve que el otro está limpiando los platos todos los días? En algún momento, después de una semana, va a decir, pobre hombre, son mis platos, yo no entiendo por qué los lava él. ¿Te ayudo? Lógico. Lógico que va a surgir esa frase. ¿Te ayudo? ¿Por qué? Porque nadie puede darse cuenta de que estás abusando del otro. Cuando te das cuenta realmente de que estás abusando del otro, te surge el estado de compasión, te surge esa sensación compasiva, de decir, no, qué vergüenza. Bueno, entonces las bases de la educación, las bases fundamentales son 3: similitud, tiempo y valores. Y esos valores tienen que ver con el desarrollo de la incondicionalidad ante lo necesario, con el desarrollo del interés ante las razones que son justas y con el desarrollo de la voluntad por cumplir con los máximos deberes válidos para todos. Espero que esta charla os haya sido introductoria, vosotros podéis completarla con vuestras experiencias, con vuestro conocimiento, y podéis también compartirla con vuestros hermanos, primos, tíos, abuelos, familiares, consanguíneos, porque si en vuestra familia todos estuvieran de acuerdo en atenderse, entenderse y estar atentos los unos a las necesidades de los otros o a las necesidades compartidas, si todos sedujeran con afecto, persuadieran con verdad, con sinceridad, y motivaran al otro con el ejemplo, con lo ejemplar, lógicamente viviríamos en relaciones humanas, no relaciones artificiales, porque socialmente tenemos tal garantía o socialmente nos dicen que tenemos que comportarnos así porque los anteriores se comportaron de forma distinta. Es decir, os quiero agradecer el interés que disponéis o que tenéis en estas clases, los comentarios que me mandáis, a los suscriptores o los suscritos a mi canal, porque podemos ir poco a poco depositando nuestro pequeño grano de harina con nuestras clases personalizadas online. Estamos educando, orientando o simplemente despertando el interés, iluminando la ampolleta de personas que tienen ese deseo de conociéndose a sí mismo, descubriendo a los demás, ir comprendiendo cosas nuevas cada día. Así es que yo os agradezco vuestros comentarios porque me ayudan a aprender. Yo aprendo mucho de vosotros y nosotros aprendemos mucho, pero mucho de ti. Y eso que estoy ofreciendo no es ni más ni menos que preguntas que vienen de vosotros también y que, bueno, yo tengo el tiempo como para pararme a pensarlas, las pienso y las comento con ustedes. Tienes mucha suerte, a mí no me queda tiempo para nada. Muchas gracias, suscríbete al canal y si te interesan las clases me mandas un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo un horario que te acomode para poder seguir conversando estos temas y orientar también en el aspecto técnico de la pintura y del dibujo. Muchas gracias.